Crónicas violentas. Asesinato de Arturo Monroy, 15 de julio de 1974. Hace exactamente 50 años, la organización extremista Montoneros asesinó al dirigente de la Unión Cívica Radical, Arturo Monroy, que se había desempeñado como ministro del Interior en el gobierno militar del general Alejandro Agustín Lanusse. Alejado de la política, sobrevivía como asesor legal de la fábrica de un amigo. Arturo Monroy, ex ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, fue asesinado esta tarde a balazos cuando almorzaba en un restaurante de la localidad bonaerense de San Justo, informó un portavoz policial. El hecho ocurrió a las 14:30 en el restaurante Rincón de Italia, ubicado en Paraguay 3071, casi esquina Pichincha, donde Monroy almorzaba en compañía de otras 2 personas. Los asesinos eran 5 individuos jóvenes, bien vestidos, que se encontraban ubicados, 2 de ellos comiendo en una mesa cercana a la de Monroy y otros tantos en la puerta y en el restaurante en un vehículo Fiat 1500. Los desconocidos, que se encontraban sentados en una de las mesas cercanas, extrajeron de sus ropas una escopeta, itaca y pistolas, con las cuales dispararon a quemarropa contra el exministro del Interior de Lanusse. Mientras los parroquianos escapaban del lugar, los asesinos huyeron en el automóvil de la calle Pichincha en dirección oeste. El sangriento episodio movilizó de inmediato la policía provincial, cuyos efectivos convergieron rápidamente sobre el lugar. Inicialmente, mientras decenas de patrulleros se movilizaron en pos de los matadores, los restos de Monroy fueron depositados en la morgue de la clínica de cirugía de Aedo. Monroy había nacido en Lérida, España, hace 59 años. Era casado y padre de 4 hijos. Luego de militar largo tiempo en las filas del radicalismo, brindó su apoyo a la Revolución Argentina a partir de marzo de 1971, cuando accedió a la cartera del Interior. Desde ese ministerio impulsó luego el fallido Gran Acuerdo Nacional, acompañando hasta el 25 de mayo de 1973 la gestión presidencial de Lanusse. Honores. Por el Ministerio del Interior se dieron a conocer el siguiente decreto de fecha de ayer: habiendo fallecido en el día de hoy el doctor Arturo Monroy, de destacada actuación política, que prestara importantes servicios al país como legislador y ministro del Interior, el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, la bandera nacional permanecerá izada a media asta en señal de duelo el día del sepelio en todas las unidades de las Fuerzas Armadas y edificios públicos. Artículo 2. Por Ministerio del Interior se enviará la nota de pésame a la familia del extinto. Firmado Ministro del Interior Perón y Jambí. Sepelio. Fuerzas parlamentarias informaron hoy que el sepelio del doctor Arturo Monroy se efectuará mañana en horas de la tarde en la ciudad de San Nicolás, donde residió los últimos tiempos. Los restos del ex político radical serán trasladados mañana a las 12 desde el Congreso Nacional, donde en estos momentos tiene lugar el velatorio vía terrestre. El cuerpo. Una vez consumado el atentado contra el doctor Arturo Monroy, sus restos fueron conducidos al Instituto de Cirugía de Aedo, donde permanecieron algunas horas en la morgue de dicha dependencia. Seguidamente, una vez practicada la autopsia, quedaron depositados en la sección policial de Aedo para ser conducidos ya, al anochecer de la víspera, a la cochería ubicada en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz al 900 de la capital federal. Causó comentario entre los amigos del desaparecido político el estado en que se encontraba su rostro, irreconocible por los más íntimos por la gran balacera que recibió. Un pacifista de verdad. Corría el mes de octubre de 1965 y el entonces diputado y presidente de la Cámara, doctor Arturo Monroy, logró la aprobación de una declaración con motivo de cumplirse el aniversario de las Naciones Unidas. El proyecto por él redactado decía: el año de vigencia de la Organización de las Naciones Unidas es ocasión solemne y propicia para que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina ratifique los tradicionales sentimientos de nuestro pueblo que se identifican con los ideales de la paz y universal que inspiran la creación de este alto organismo internacional. Andaba solo.
Monroy solamente tuvo custodia cuando fue ministro, enfatizó uno de sus viejos amigos durante el velatorio. Cualquiera podía verlo pasear solo por Buenos Aires. No usaba armas porque decía que no sabía manejarlas. Anoche, el dirigente nacional del radicalismo, señor Emilio Parodi, reveló que el doctor Monroy le había comentado no hace mucho que estaba muy pobre. Lo encontró de casualidad en el estudio de García Puente, a quien había ido a visitar, y allí supe, por su boca, que estaba trabajando de 9 a 10 horas en una empresa metalúrgica de San Justo, concluyó señalando Parodi, quien lo había afectado visiblemente el asesinato de Monroy. Monroy cumplió una tesonera acción para el reencuentro del Nacional, declaró Perete. Cuando en el periodo radical de 1963 a 1966 el doctor Arturo Monroy era presidente de la Cámara de Diputados, ocupaba la presidencia del Senado el doctor Carlos Humberto Perete. Esta coincidente circunstancia fue recordada anoche por el doctor Perete, que ahora ejerce la jefatura del bloque de senadores nacionales del radicalismo. Lo recordó en diálogo con La Razón y dijo: el doctor Monroy fue un digno presidente de la Cámara de Diputados, lo que pude valorar ya que en ese mismo periodo yo presidía el Senado Nacional. En ese periodo aportó importantes ideas para lograr las mejores soluciones de la República. Fue realmente un coordinador que cooperó directamente en la gestión del reencuentro nacional y en el proceso de institucionalización de la República. El doctor Perete se refirió entonces a la actuación del doctor Monroy como ministro del Interior y la caracterizó así: por encima de las discrepancias, debo señalar que cuando le tocó ocupar el Ministerio del Interior, el doctor Arturo Monroy realizó un doble sacrificio. Primero, renunció a su afiliación al radicalismo, por el que había luchado toda su vida. Segundo, selló su propia inmolación política en cuanto decretó para sí mismo la imposibilidad de retornar a todo tipo de actividad proselitista, coincidiendo no con su actuación. Artículo 15. Nadie puede negar la participación que jugó para que el país volviera a la institucionalidad democrática y para que reemprendiera el camino de la soberanía popular. Y producido el acto electoral, fue el doctor Monroy uno de los más tenaces defensores del respeto de la decisión del pueblo y la entrega del poder a los electos. Finalmente, el doctor Perete dijo, refiriéndose al episodio que costó la vida al doctor Monroy, que se trata de un asesinato que afecta a la paz interna y está dirigido a deteriorar el proceso institucional con respecto al cual todos los sectores argentinos están unidos en su defensa. Otro hecho de barbarie. Con la firma de Ricardo Balbín y las nuevas autoridades del Comité Nacional, el radicalismo condenó en una declaración el alevoso asesinato. Otro hecho de barbarie conmueve al país. Comienza diciendo el comunicado oficial del Comité Nacional del Radicalismo, que lleva la firma de su titular, el doctor Balbín, y de los secretarios de la mesa directiva Rabanal, León y García. El crimen fríamente concebido y ejecutado ha cegado la vida de un ciudadano, el doctor Arturo Monroy, que en una etapa de la larga república, por encima de los aciertos errores, tuvo papel protagónico en el desarrollo de nuestro proceso histórico. La Unión Cívica Radical condenó siempre la violencia, no miró orígenes ni evaluó víctimas. Dijimos antes que matándonos entre los argentinos no reconstruiremos la República. Expresamos también que nadie tiene derecho a tener insensibilidad de no comprender que su pasión o fanatismo puede ser superior a la convivencia nacional y la paz. Ratificamos una vez más aquella condena leal y nuestra permanente actitud en defensa de la condición humana. Expresa la Unión Cívica Radical que resulta ya intolerable la reiteración de crímenes absurdos y reafirma que seguirá aportando todo su esfuerzo para preservar la paz, sin cuya vigencia se arriesga la democracia y se frena la posibilidad de nuestra definitiva liberación. El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Antonio Trócoli, declaró: es un crimen absurdo, se trata de un hecho sin razón que hace víctima a un distinguido argentino que entregó su vida para darle al país las mejores condiciones de convivencia pacífica. Por su parte, el vicepresidente segundo de la misma representación, el señor José Samanillo, expresó que resulta incalificable este asesinato, que se podría afirmar, agregó, que es absurdo porque evidentemente todo está destinado a provocar el caos y la anarquía
en el país. De Salvador Busaca. No salgo de mi asombro, expresó Salvador Busaca, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, y agregó: esto está en contra del legado de Perón, de lograr la unidad de los argentinos. La violencia en sí no conduce a nada. Aquí hay una estrategia contra el proceso de unión nacional. Respeto. Mientras se velaban los restos del doctor Arturo Monroy, el senador radical capitalino Fernando de la Rúa recordaba, en diálogo con periodistas, que había conocido al exministro cuando presidía la Cámara de Diputados de la Nación durante el periodo presidencial del doctor Arturo Illia. Era un hombre de una gran calidad humana, respetado por todos los sectores de la Cámara por esa circunstancia y por la corrección de sus procedimientos. Es una manifestación repudiable de la violencia en esta hora en la que todos debemos esforzarnos para afianzar la paz de la República. Se trata de un crimen que ha conmovido al país. Estilo. El personal afectado a la investigación, que al parecer, y como queda señalado, ha avanzado muchísimo, entiende que el estilo utilizado por los extremistas es típico de las organizaciones guerrilleras que se movilizan en organización celular del tipo que fuera declarada ilegal. El grupo actuó a cara descubierta, con ropas normales, trajes e incluso corbatas, y solo uno de ellos se hizo más perceptible en su aspecto por su larga cabellera y barba. Se estima que a esta altura las barbas y cabellos si eran naturales, estarían ya cortados. También fue perceptible un alto grado de entrenamiento y sangre fría. En un marco de espeso hermetismo, las autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires continúan desarrollando la investigación en torno a la organización extremista que concretó ayer el asesinato del doctor Arturo Monroy. Simultáneamente, Policía Federal ha realizado anoche y en la madrugada de hoy una extraordinaria cantidad de procedimientos. ¿Cuántos actuaron? El número de guerrilleros que actuaron en el suceso varía según los testimonios, aunque un cronista realizada para La Nación determinó que el promedio de respuesta que diera la cifra de 6 guerrilleros. Ello incluye a un grupo que actuó de manera directa, es decir, quienes llegaron hasta el restaurante de San Justo en un Fiat 128 color rojo. 2 de los extremistas quedaron en el vehículo y los otros 4 perpetraron el crimen. Tras la confusión inicial y el consiguiente estupor, varios vecinos avisaron y dieron datos a la policía local, con lo cual se pudo poner en funcionamiento el sistema de alarma radioeléctrico. Las unidades de repartición bonaerense, según se afirmaba, tuvieron 10 minutos después del episodio los datos iniciales de los criminales. Hay 4 muertos y un detenido en la pesquisa. Existe la impresión de que se logra el total esclarecimiento del asesinato. La Plata. Intensa actividad ha seguido desarrollando la policía de la provincia de Buenos Aires en la investigación relacionada con el asesinato del doctor Arturo Monroy, de cuya autoría aparece responsabilizada la organización extremista declarada al margen de la ley, no obstante que en esta oportunidad sus dirigentes se hayan abstenido de hacer pública su intervención en el suceso. Factores especiales de repercusión psicológica determinarían que en el caso de que no ocurriera lo que nos ocupa, la referida organización preferiría aparecer como ajena al suceso que tan profundamente ha conmovido a la opinión pública. En base a algunos antecedentes trascendidos en esferas allegadas a las fuentes oficiales, puede asegurarse que los procedimientos llevados a cabo consecutivamente al suceso, a partir del momento en que la superioridad ordenó la movilización integral de los efectivos disponibles en la zona y persecución a los criminales, ha tenido resultado positivo, tanto en lo que respecta a un total esclarecimiento de la muerte del doctor Arturo Monroy. Un muerto y un detenido. De acuerdo a nuestras referencias, los ocupantes del Fiat 127 color rojo, interceptado en Aedo a poco de cometido el atentado del que fuera víctima el ministro del Interior, eran 2 declarados componentes de la organización sediciosa y uno de ellos especialmente de destacada jerarquía en los cuadros dirigentes. Se trata de hombres que intentaron huir al efectuarse la revisión del baúl del rodado y que al enfrentarse luego con efectivos policiales resultó muerto en el tiroteo, estableciéndose de acuerdo con las primeras fuentes que era Guillermo Rubén Pérez, de estrecha vinculación con Roberto Santucho, jefe máximo de la organización Ejército Revolucionario del Pueblo. Una pareja muerta.
La acción policial continuó intensamente y se vio coronada nuevamente por el éxito a las 22:30 del lunes, al ser sorprendidos a la altura de 1100 un hombre y una mujer que se desacataron a la policía. Al sobrevenir un tiroteo, resultaron abatidos por la autoridad. La ocisa tenía en el poder un documento extendido a nombre supuesto, pero mediante las pruebas consiguientes fue identificada y resultó ser María Helena Parreira da Silva de Antelo, de amplia notoriedad por su actuación en el secuestro de Oberdan Salustro. Imagen. De ese modo, el nuevo procedimiento aparece directamente concatenado con el de Aedo en cuanto a la individualización de los elementos participantes en el episodio que se investiga, sin que por ahora pueda deslindarse con precisión la calidad de los autores materiales a los que dieron apoyo los principales ejecutores del hecho. Ello resulta también sintomático por la presencia en las inmediaciones del encuentro de otro coche Fiat del mismo color que el usado en San Justo, automóvil este cuya sustracción habría denunciado su legítimo propietario el año pasado. A las 13:45 se colocó el saco y le dijo a su secretaria que se retiraba a almorzar. Miró su reloj y junto a dos directivos salió a la calle para subir al automóvil de uno de ellos. Como era habitual, los ejecutivos cubrieron las pocas cuadras que los separaban del restaurante, conversando de temas laborales e intercambio de opiniones. Rincón de Italia era una típica fonda de suburbio cita en Paraguay 3701, en pleno barrio de Villa Pichincha, donde se servían platos muy variados. Quien conducía se detuvo frente al local y una vez dentro tomaron asiento en una de las pocas mesas vacías para reanudar la charla a la espera de ser atendidos. Por esos días se hablaba con insistencia de la posible repatriación del cuerpo de Eva Perón, y de eso, junto a la escalada de violencia que soportaba el país y la guerra entre Grecia y Turquía por el control de Chipre, tenían ocupados a los argentinos. Monroy vestía un traje oscuro, azul oscuro, corbata del mismo tono y camisa blanca. Ni bien se acomodó en la silla, tomó la carta para hacer su pedido, ignorando que en la mesa distante dos jóvenes seguían atentamente sus movimientos. El mozo se acercó y saludó a los ejecutivos mientras les cambiaba el mantel y colocaba el servicio. En ese preciso instante, los desconocidos se pusieron de pie y caminaron hacia la mesa del exministro, sincronizando los movimientos con otros dos sujetos que entraron en el salón armados con una ametralladora y una escopeta Itaca. Monroy no los vio venir porque estaba de espaldas. Uno de ellos alzó su pistola 45 y efectuó 3 disparos al techo para mantener lejos al resto de los comensales. Acto seguido, y sin mediar palabra, sus compañeros abrieron fuego alcanzando al exfuncionario por detrás. Monroy se desplomó sin vida mientras la gente se arrojaba al suelo o corría fuera del lugar buscando protección. Los atacantes se acercaron al cuerpo, le apuntaron a la cabeza y volvieron a disparar dejándole irreconocible. Obraron con mucha seguridad, pues nadie resultó herido, ni siquiera los dos directivos que compartían la mesa con la víctima. Moviéndose con soltura, se retiraron caminando como ignorando a la gente que gritaba e intentaba salir corriendo, en tanto caía y rodaba al llevarse por delante mesas y sillas. Dos de los atacantes huyeron por la cocina, en tanto que sus compañeros lo hicieron por la entrada principal en la esquina de Paraguay y Pichincha. Se dirigieron a un Fiat 128 rojo y a un Torino gris estacionados sobre la primera calle mencionada, en cuyo interior aguardaban dos hombres con los motores encendidos. Monroy yacía tirado sobre el charco de sangre, con la cabeza deshecha y buena parte de su masa encefálica desparramada en el piso. Cuando la policía se hizo presente, reinaba conmoción y había objetos tirados por todas partes. Los primeros en aparecer fueron efectivos de la Policía Caminera, cuya sede se encontraba en Camino de Cintura y Provincias Unidas. Debieron abrirse paso entre la multitud que se había concentrado en la vereda y obligar a la gente a retirarse. Inmediatamente después arribaron cuadros de la Policía Federal y la bonaerense, quienes cortaron el tránsito para establecer un riguroso dispositivo de seguridad y control vehicular. En tanto, en el restaurante aguardaban a la ambulancia y a los peritos judiciales. Los terroristas escapaban hacia Ramos Mejía, tomando por calles alternativas. Al llegar a Avenida Gaona, el Fiat 128 dobló
hacia el oeste con clara intención de alcanzar Rivadavia, pero cuando atravesaba Aedo en la intersección de Gaona con Rosales y Lambaré, un móvil de la Unidad Regional de Morón le salió al cruce y le indicó al conductor que se detuviera. Guillermo Rubén Pérez, con nombre de guerra Benja, acató la orden y esperó con las manos apoyadas en el volante. Los efectivos policiales se le acercaban cautelosamente, apuntándole con sus ametralladoras. Uno de ellos se ubicó a cierta distancia, cubriendo a sus compañeros mientras se seguía aproximando. El oficial al cargo les ordenó a los 4 pasajeros descender y le colocar las manos sobre el techo. El efectivo hizo una minuciosa inspección del interior. Con la ayuda del tercer agente procedió a palparlo de armas. Cuando le ordenó al conductor abrir el baúl, Pérez introdujo medio cuerpo en el vehículo, quitó la llave del contacto y se dirigió a la parte posterior para abrir la portezuela. Lo hizo muy despacio, demostrando un asombroso dominio de sí mismo, pero en determinado momento lanzó un alarido y echó a correr, seguido por sus compañeros, que lo hicieron en diferentes direcciones. Los agentes impartieron la voz de alto, pero al ver que los fugitivos extraían sus armas, abrieron fuego. El Benja apuntó con su pistola mientras corrían buscando alejarse, accionó un par de veces el gatillo sin dar en el blanco. El cabo que cubría a sus compañeros los abatió con una ráfaga corta, en tanto los otros 2 agentes reducían a Juan José Quintero, quien al verse encañonado alzó sus brazos sin ofrecer resistencia. Artículo 40. Cuando los vecinos se asomaban a ver qué ocurría, el oficial a cargo le daba aviso al comando radioeléctrico solicitando refuerzos. El cuerpo de Pérez yacía tirado en la calle, en tanto Quinteros era esposado y conducido al interior del patrullero. En esa situación se encontraba cuando llegaron a toda prisa más móviles policiales con efectivos fuertemente armados. En la cajuela del Fiat fueron encontradas 2 ametralladoras Uzi y una Halcón y una pistola calibre 7,65 con sus correspondientes cargadores, los cuales fueron decomisados y trasladados junto al detenido hasta la comisaría de Aedo. Una ambulancia recogió al subversivo muerto y lo condujo al Instituto de Cirugía de la provincia de Buenos Aires, en esa localidad en donde llegó escoltado por una unidad policial. El cuerpo de Monroy seguía tirado en medio del descomunal desorden, cubierto por un mantel blanco que a esta altura se hallaba empapado de sangre. Cerca de las 4 de la tarde apareció la ambulancia para retirar el cadáver. El personal procedió a quitarle la improvisada cobertura, lo colocó sobre la camilla y después de cubrirlo con una sábana procedió a levantarlo. Fue conducido a la morgue del Instituto de Cirugía tras la autopsia de rigor, enviado a la seccional de Aedo frente a la Plaza San Martín, donde permaneció depositado hasta horas de la noche. Ni bien se conoció la noticia, se dieron a conocer las primeras condenas y expresiones de repudio. El velatorio fue un incesante desfile de personas, la mayoría políticos y representantes del sector empresarial. Durante el mismo hicieron uso de la palabra el jefe del bloque de diputados del Frejuli, Ferdinando Pedrini, el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Pugliese, entre quienes se hicieron presentes para dar el pésame a los deudos y despedir al exfuncionario. López Rega condenó el atentado durante la reunión inaugural del Plan de Justicia Social por la comunidad organizada que se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio de Bienestar Social a las 16 por la tarde. El Partido Comunista, cuyo representante en la Cámara Baja, Juan Carlos Comínguez, declaró que el crimen de Monroy llevaba el sello de la provocación. No se equivocaba el legislador ultraizquierdista. A poco de perpetrado el atentado, los montoneros se adjudicaron el hecho a través de un parte en el cual explicaban que Monroy había sido ejecutado para advertirle al gobierno y a la oposición representada en la figura de Ricardo Balbín que la organización debía ser tenida en cuenta en el momento de adoptar decisiones políticas y entablar negociaciones. Una locura que ni en la más afiebrada cabeza podía caber. Según explica Rogelio Lanís en un artículo publicado en septiembre de 2008, no se mataba por amor ni por odio, se mataba por cálculo. Los muchachos arrojaban un cadáver en la mesa de negociaciones como quien arroja un ramo de flores. A Perón le tiraron los restos de Rucci. Al Balbín le recordaron quiénes eran los interlocutores a tener en cuenta.
En un primer momento muchos dudaron que los montoneros hubiesen sido los autores del magnicidio, pero esa sensación se disipó cuando en la edición número 37 de Estrella Roja, el ERP se desligó completamente de esa autoría. Dijo el ERP: el 15 de julio un comando no perteneciente al ERP ejecutó al ministro de Economía de la dictadura militar, Arturo Monroy. Otra prueba palpable fueron los cánticos coreados por dirigentes estudiantiles de la tendencia en las asambleas universitarias que se llevaron a cabo en Buenos Aires inmediatamente después. Hoy, 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 qué contento estoy, que vivan los montoneros que mataron a Monroy. Como explica Alanís, los asistentes creían que al aplaudir la muerte seguían una de las máximas del Che Guevara, ignorando que en realidad pertenecían a Mussolini, lo mismo que la consigna esgrimida por el PRT: los muertos no se lloran, se reemplazan. En una nota publicada en Perfil el 14 de julio de 2012, Robert Potas confirma la autoría de la organización extremista Montoneros en el asesinato de Monroy. Montoneros pensó que la indignación generada por un acto de este tipo podía intimidar aún más al tambaleante gobierno de Isabel Perón. El asesinato de Monroy, apenas 2 semanas después de la asunción de Isabel Perón, pudo ser visto como parte de un plan para demostrar su poder y extorsionar al gobierno. La policía se abocó de lleno a la pesquisa, intentando acercar a los asesinos antes de que pudieran dispersarse. Entre el inicio y el final me dieron 32 balazos. En Crónica de una guerra negada, del ex teniente coronel Jorge H. Di Pasquale, se afirma que participaron del asesinato de los montoneros Eduardo Molinete, Horacio Arrué, alias Pablo Cristiano, Marcelo Curlat, alias Monra, Máximo Nicoletti, alias Alfredo, y Alberto Girondo Alcorta, alias Mateo, y 2 personas más no identificadas. Para los que estudiaron la organización terrorista, sus nombres no son desconocidos. Por ejemplo, Pablo Cristiano y Monra Curlat, ex Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego montoneros, participaron en el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci. La muerte de Monroy fue también una operación de alto nivel concretada por expertos en ahogar vidas. Eduardo Tomás Molinete nació el 3 de junio de 1948 en la capital federal. Estaba casado con Tina, con quien tuvo un hijo. Su pareja lo recuerda vivaz y enérgico. Militaba en las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, y luego en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, Montoneros, donde tuvo participación del Consejo Nacional, Miguel o el gallego Guillermo, como le decían sus compañeros. Fue asesinado con otros guerrilleros al mediodía del 9 de marzo de 1977 por personal del Tercer Cuerpo de Ejército en el Castillo, en Villa Cabrera. El cuerpo de Eduardo nunca fue recuperado, ya que a raíz de la exhumación de 1993 se encontraron los restos de Hilda Oliver, pero no pudieron hallarse los de Eduardo. Horacio Antonio Arrué, chueco, sobrino de un legislador justicialista, licenciado en Economía, 31 años. Sus compañeros le decían Pablo Cristiano, debido a que en las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, en donde provenía, los católicos eran rara avis, y él lo era, aunque más bien ciertamente agnóstico. Con la fusión revolucionaria de 1973, fue miembro de la Conducción Nacional Montonera. Secretario político de la organización, cae en manos de las fuerzas represivas en junio de 1977, en la zona de retiro, por un grupo de tareas del ejército adscripto a Campo de Mayo, que se aprovecha de una delación. Fue salvajemente torturado, sigue desaparecido. Marcelo Daniel Curlat trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Marcelo era licenciado en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Se había casado con Mercedes Inés Carazo y tuvieron una hija. Fue uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y posteriormente militó en Montoneros, llegando a ser responsable de la Columna Norte. El 9 de diciembre de 1976, el Ejército y la Marina de Guerra rodearon la casa de Marcelo, que se encontraba solo con su hija. Trató de resistir, pero decide salir y salvar a su hija, que fue entregada a sus abuelos.
Fue herido y llevado a la ESMA, donde finalmente falleció. Sus restos nunca fueron entregados a su familia. Máximo Nicoletti, alias Alfredo. Máximo Nicoletti, según cuentan los historiadores de la década del 70, es el nombre de uno de los responsables del atentado a la fragata Santísima Trinidad, ocurrido en el astillero Río Santiago de la ciudad de Ensenada en septiembre del año 1975. Su nombre, quizá, hubiera pasado a ocupar un lugar privilegiado entre los militares de las organizaciones armadas que lucharon contra la dictadura de la NUCE, contribuyeron a la vuelta de Perón después de su largo exilio, o bien resistieron a la dictadura militar después del golpe de 1976, si no fuera porque su prestigio cayó en desgracia cuando su voluntad fue quebrantada para colaborar con los hombres de Macera durante su cautiverio en la ESMA, cuando participó en operaciones militares durante la Guerra de Malvinas y cuando finalmente se convirtió en pirata del asfalto en los años 90. Alberto Eduardo Girondo, Mateo, nacido en Buenos Aires el 28 de enero de 1944, hombre de vasta cultura y parte de una familia de abolengo. El apellido de su madre era Alcorta. Trabajó legalmente en la empresa Gurrich, Sociedad Anónima, casado en primeras nupcias con María Mercedes Mecha Boglio y tuvieron 2 hijos. Formó primero parte de la guerrilla peronista Descamisados, luego de 1973 fue integrante de la Unidad Básica de Combate en la zona de San Isidro y por sus aptitudes para el combate, oficial primero montonero y jefe militar de la Columna Capital. Según una página de inteligencia de los organismos de seguridad, tuvo que ver con las muertes de los sindicalistas Augusto Timoteo Bandor, 1969, José Alonso, 1970 y José Ignacio Rucci, 1973. Con el atentado en el yate Biguá del comandante en jefe de la Marina, 1972, y con la destrucción del edificio del Centro Naval de Tigre en septiembre de ese mismo año. Que también con otro compañero secuestraron a un empresario de la Philips en conflicto con su personal y fue encargado de cobrar el rescate. En 1973 formó parte de la unidad sindical de la Columna Norte Montonera. El 19 de septiembre de 1974 formó parte del secuestro de los hermanos Born y el 1 de noviembre de ese año del atentado que perdió la vida el comisario general Villar y su esposa. Cabe acotar que cuando se sumó a Montoneros, como era una norma en la organización, socializó sus ingresos y riquezas, entregando a la misma una gruesa suma de dinero proveniente de su herencia, unos campos ubicados en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, y actualmente se halla en Europa. Se conoció que fue Montoneros y más tarde, durante un encuentro entre Balbín y Roberto Schietto, el subjefe de Montoneros le explicó que la conducción había tomado esa decisión de asesinarlo para hacerle entender a la Unión Cívica Radical que ellos no podían ser dejados de lado. Tenían todos los síntomas de un mensaje mafioso. Era un dirigente radical, dijo Schietto. Ricardo Balbín le respondió que Monroy no era un dirigente radical porque antes de asumir como ministro del Interior pidió su desafiliación al partido. Ya no era radical, pero dejó en el partido grandes amigos y un especial respeto. Después de estas palabras, la conversación se terminó.